Dios nos recuerda en Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18, que era un hombre común y corriente y oró y Dios le respondió. Hoy con dos invitados muy especiales aquí en el devocional, ellos son mis papás. Amén, yo soy la pastora Ruth. Hola, buenos días, soy el pastor Miguel Camelo. A mi papá ya lo habían conocido y estamos aquí, hicimos un escenario improvisado para compartir con ustedes el devocional. El lunes yo les prometí que íbamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, pero acabamos de tener una palabra sobre la oración y comencé con esa frase, comencé diciéndoles que no necesita ser alguien muy especial o alguien muy espiritual para orar y recibir respuestas. Dios mira esos corazones que se humillan delante de Él en fe y por supuesto en oración. Así que vamos a poner este momento en las manos del Señor, vamos a estar hablando un poco de esos versículos de oración y ustedes pueden ir haciéndonos preguntas. La razón por la cual yo quise que habláramos inicialmente de ese tema es porque algo que yo aprendí de mis papás fue el amor a Dios a través de la oración. Siempre los vi de rodillas orando al Señor. Así que de eso vamos a estar hablando. Yo quiero pedirle a mi papá, al pastor, que él nos dirija en ese momento de oración. Bien, oramos y ponemos este tiempo delante de Dios. Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, por este devocional. Señor, sabemos que tienes grandes planes y propósitos, Señor. Tú tienes una respuesta contundente a cada necesidad, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Algo que distingue este devocional es que estamos siempre aquí para leer la palabra de Dios todos los días sin falta, pero también para orar los unos por los otros. Pero muchas veces algunos tienen un montón de preguntas y no alcanzamos a resolverlas. Pues hoy entre los tres nosotros no nos lo sabemos todo, pero aquí en la palabra de Dios vamos a encontrar increíbles respuestas. Pero vamos a iniciar entonces hablando de la oración y ustedes si tienen alguna pregunta, algo que les vaya surgiendo, la van escribiendo ahí en el chat. Bienvenidos todos los que se han ido uniendo poco a poco acá en TikTok, un saludo muy especial, también ustedes acá en Instagram, miren esta sorpresa con mi papá y mi mamá. Y bueno, yo a ustedes siempre les he contado mi testimonio de vida y es que normalmente pues los hijos como que quieren hacer lo que hacen sus papás en la mayoría de los casos. En mi caso, desde muy niña yo sabía que tenía un llamado a servir a Dios, pues porque vi a mis papás sirviendo al Señor. Pero algo que a mí me marcó fue verlos a ellos siempre de rodillas. Ahorita en el devocional yo les decía que mis papás me despertaban orando, en mi casa siempre había alabanza, alabanza, alabanza. Mi papá en esa época eran cassettes, ¿se acuerdan? Eran puros cassettes. Y hasta el día de hoy, cuando yo voy a su casa a Medellín, ellos a la hora que yo me despierte están ahí de rodillas. Cuando vienen aquí a Houston a acompañarnos, a visitarnos, están siempre en oración, porque Dios no descansa, aunque uno esté de descanso, de paseo, Él no descansa, Él siempre nos oye. Pero ¿qué podríamos decirles de la oración, papi? Bueno, la oración es una continua comunión con Dios, es una relación con Dios, donde hablamos con Él y Él siempre está atento al clamor de sus hijos, especialmente de sus siervos. Entonces, además Él se ha comprometido con sus hijos porque dice, pide lo que quiera, dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, nos da esa confianza para orar y qué mejor que hablar con Dios porque es el que tiene la respuesta a todo interrogante, a toda pregunta, a toda necesidad. Amén. Por aquí Lady, un abracito. Yo no sé si mami te acuerdas de Lady Pavón, la prima de Johanna. Bueno, alguien muy especial para nosotros allá en Colombia y tan linda que hace parte también de esta comunidad del devocional, como todos ustedes que son tan fieles a Dios, pero también a este espacio donde oramos juntos, leemos la Biblia. Pero Lady tiene una pregunta y se la vamos a hacer a mi mamá. Dice, ¿por qué a veces siento que Dios me escucha, pero no me responde? Ajá. Bueno, lo que pasa es que Dios siempre escucha y Él nos responde, pero a veces las respuestas de Él no son como lo que nosotros queremos o como nosotros pensamos. La respuesta de Dios puede ser sí, no o espera. Entonces no es que Él no nos escuche, sino que el propósito de Él no es el que nosotros pensamos ni queremos. Entonces a veces es porque hay que esperar un poco más o a veces es porque Él nos va a... Él siempre nos está escuchando.
Él responderá en el debido tiempo y en otro no hace una eternidad cuando le pedimos queremos ya. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, esperar en Él y tener fe y seguridad que Él va a tener esa respuesta que anhelamos. Amén. Papi, ¿qué le podrías decir a Lady? Bueno, yo decía hace unos momentos que Dios mismo se ha comprometido. Cuando Él dice, clama a mí, yo te responderé. Él cumple su propósito, Él cumple su palabra. Pero Él es como el padre que cuando el hijo viene y le dice, papi, esta es mi necesidad, necesito esto. Y hay solicitudes que inmediatamente las puede resolver, pero hay otras que el hijo debe esperar un poco hasta que el padre pueda resolverle esa necesidad. Aunque Dios puede resolverlo de una, pero como decía mi esposa, Dios puede responder inmediatamente, como también hay oraciones. Yo llevo 49 años de haber tenido mi encuentro con Cristo y es la hora que todavía sigo orando y esperando la conversión de mi familia. Entonces no me doy por vencido, sigo esperando y sigo creyendo y yo sé que Dios lo va a hacer. Amén. La Biblia en Juan capítulo 14, versículos del 13 al 14 dice de esta manera: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que sigue confiando, Lady, porque vamos a ver esa respuesta en el nombre de Jesús. Por aquí había una pregunta. Hola, pastora Zenelda, Dios la bendiga. Nos está contando que le hackearon la cuenta. Claro que sí, pastora, gracias por decirnos. Y ahí vamos a estar entonces ahora pendiente con esta nueva que se llama La Familia Hernández. Por aquí Ana Rosa dice, buenos días, yo tengo una pregunta. Dios, así como te da, te lo quita. Creo que esa es no sé cuál es la pregunta exactamente, pero bueno, me imagino que tiene que ver también con ese versículo de Job, donde Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre alabado. Pero leí Juan 14, del 13 al 14. ¿Y qué le diríamos a Ana Rosa, papi, de ese comentario que ella hace de que así como Dios da, Dios quita? Bueno, Dios no nos pone más cargas de las que nosotros podemos llevar. Si Dios se compromete a darnos algo, Él no nos las quita. Sabemos que tenemos un poderoso enemigo que nos hace pensar en contra de Dios y a veces hasta utilizando la misma palabra. Acuérdense que Satanás viene y le dice a Jesús, échate abajo, lo lleva al pináculo del templo y le dice, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará que te sostengan en sus manos y tu pie no tropiece en piedra. Imagínense. Y él podía lanzarse y sí, verdad, el Padre lo protege, lo guarda, pero ahí no. El enemigo siempre viene a hacernos pensar lo contrario, pero lo que sí sabemos es que Dios cumple su palabra. Hay que seguir creyéndole más a Dios y no tener el temor de que si Dios ha prometido que nos concede algo, Él cumple su palabra. Y si Él nos lo da, dice incluso que nos lo da en abundancia, sin medida. Entonces vamos a creer conforme a la palabra del Señor. Amén, amén. Por aquí Sandra dice que está sintiendo que está muy débil en su fe, que necesita congregarse. Vamos a orar por eso, Sandra, que el Señor te ayude. El hermano Héctor nos está regalando una palabra hermosa que está en Éxodo 14:14, que dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén, hermano Héctor, gracias por esa palabra. Por aquí Saraí tiene una pregunta, dice, ¿cómo saber que Dios nos está escuchando? Si hemos orado por tiempo por una cosa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo saber que Dios nos está escuchando si ya hemos orado y orado por algo? Pero pues me imagino que la pregunta es ¿cómo saber si ya hemos orado pero no sea la respuesta? Sí, ahí es donde necesitamos desarrollar la fe.
Dice en uno de los capítulos de Hebreos que el justo por su fe vivirá. Entonces seguimos creyendo de que si algo pedimos creyendo, lo recibiremos. Seguimos creyendo que lo recibiremos, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí. Así es por medio de la fe. Tenemos que orar como si eso solo dependiera de Dios y trabajar como si dependiera de nosotros, o sea, seguir ahí adelante, estar ahí, porque aunque no veas respuestas ahorita, lo que decía ahorita mi mamá, el tiempo de Dios es perfecto, Él sabe cuándo va a llegar y cómo va a llegar, tal vez no cuando nosotros esperamos o cómo lo esperamos. A veces nos dice sí, pero espera, sí, pero todavía no, a veces también nos va a dar un no por respuesta y ahí es donde necesitamos también el discernimiento del Espíritu Santo. También por aquí Lady nos dice, por sus llagas hemos sido sanos. Sin embargo, hay hijos de Dios creyentes que viven y mueren enfermos. ¿Por qué? Bueno, yo siempre he dicho que cuando tenemos nuestro encuentro con Cristo y nacemos de nuevo, somos salvos, somos nuevas criaturas, pero eso no quiere decir que ya está todo solucionado. Ahí empieza todo un proceso de sanidad, de restauración, de liberación. Hay ligaduras ancestrales, hay espíritus de enfermedad que hay que seguir lidiando. O sea, lo que viene ahora es la liberación, la sanidad, que es un proceso. En algunos casos se sana inmediatamente porque Dios es soberano, el Señor a veces hay sanidades que las hace inmediatamente, pero en el caso nuestro habían ligaduras ancestrales de enfermedad. Por ejemplo, yo poseía un espíritu de enfermedad y aunque ya era salvo, lo que seguía era el proceso de sanidad y liberación para ser libre de esa atadura de enfermedad. Amén, así es. Por aquí dice Moisés, Dios no escucha a los pecadores, pero si se arrepienten, a ese escucha. Bueno, la Biblia dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, Él es misericordioso. Y si un pecador clama a Dios, claro que sí, Él alcanza esa misericordia de Dios. Gracias, Siomi. Tan bella, por ahí nos está saludando Siomi, un abracito. A ver, aquí hay una pregunta difícil. Stephanie Peña dice, no vi lo que pasó, pero ella nos dice que unos niños en Bogotá, no sé si ustedes vieron la noticia, que fueron abusados por un profesor. Y después de que este señor abusó de ellos, los niños salieron con VIH. Ella dice, yo no entiendo por qué eso sucede. Yo quisiera entender por qué pasan ese tipo de cosas. ¿Qué le diríamos, papi? Sí, lamentablemente estamos viviendo tiempos muy difíciles, la degradación, la mentalidad de las gentes que no conocen a Dios. Todo eso lo hacen porque no tienen temor de Dios, porque son esclavos del mal, del pecado, del enemigo, no tienen control, no tienen compasión. Entonces se deleitan haciendo lo malo y lamentablemente están nuestros niños, están nuestros hijos ahí en medio de la inseguridad, y es por eso que tenemos que, los padres somos responsables, los principales responsables de cuidar a nuestros hijos, porque hay mucha contaminación, mucha inseguridad alrededor nuestro. Y recordemos, porque aquí alguien dice, Baby, no sé cómo se lee, pero Baby dice, ¿por qué Dios permite que eso pase? Y la verdad es que no es que Dios haya sido el que permitió que eso pasara, son decisiones que la gente toma. Digamos, en el caso de este hombre, pues yo no lo conozco, no sé el caso en específico, pero sí sé de muchos hombres malvados o mujeres malvadas que han realizado actos abominables, y es que Dios nos da libre albedrío, o sea, nosotros somos los que tomamos la decisión de qué vamos a hacer con nuestra vida, y es gente que decide arruinar su vida y arruinar la vida de los demás, pero tarde o temprano esas personas le van a dar cuentas a Dios. ¿Qué opina usted de eso, mamá? ¿Qué le diría? No, pues yo digo que en todo tiempo ha habido maldad y la maldad es cada día más grande, pero es como los hombres que no tienen temor de Dios no piensan en el bien, sino que les gusta hacer maldades. Pero también es que nuestros hijos deben estar protegidos por la presencia de Dios, que en nuestros hogares esté la presencia de Dios,
para que nosotros siempre oremos por nuestros hijos, para que Dios los guarde y sean librados del peligro en que se pueden encontrar en cualquier lugar donde se encuentren, en el colegio, en la calle. Entonces, la protección que nosotros necesitamos es la protección de Dios. Y no es fácil porque, de hecho, hay un libro que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Porque es muy doloroso. Aquí alguien decía, sí, yo siempre oro por mis hijos, que Dios los cuide, pero aún así les ha pasado cosas muy duras. Por ejemplo, esa mamá que dice, a mi niña me la abusaron, me la tocaron, es muy doloroso. Y todas esas preguntas, hay muchas de ellas que nosotros no vamos a tener las respuestas aquí. Por ejemplo, ahorita que nos hablaban de por qué alguien se sana y por qué alguien no se sana si creemos que el Señor en la cruz llevó todas nuestras enfermedades. Pero recordemos que la palabra dice que el que cree en el Señor Jesucristo no morirá para siempre. Yo, papi, el otro día les contaba a ellos del caso de mi cuñada, de cómo oramos por ella, de cómo creímos que ella iba a vivir. Yo recuerdo que yo le decía, Señor, yo hice el ridículo, porque yo iba al hospital y yo me acuerdo que yo les decía a todo el mundo que creyera, hacía salir a todos del hospital, nos tomábamos de las manos, orábamos, yo la cargaba a ella, o sea, era una cosa, y mi cuñada finalmente se va con Dios. Pero lo que el Señor nos mostró fue que ella había sido salva. Un día después de que ella muere, una amiga muy cercana tuvo un sueño, y en el sueño ella vio cómo Jesús mismo la recibió. O sea, ella fue sana para vida eterna. O sea, aquí nunca sanó de su cáncer, de esos dolores tan fuertes que ella tenía, pero cuando murió fue sana con Dios. Y lo que nos toca es entender que hay una vida más allá de la muerte, que hay vida eterna y que Dios es soberano y que Él va a obrar como Él quiera. Sí, a ver, cuando leemos en los evangelios encontramos que Jesús hizo muchos milagros, pero también en algunas regiones no pudo hacer mucho por causa de la incredulidad de la gente. Y mucha gente venía a Jesús, pero no fueron sanos, porque de pronto no había esa confianza en el Señor. De pronto por curiosidad nomás se oraba, pero no se tenía plena confianza en Jesús, porque Jesús es la respuesta que Dios ha enviado. La gente sí clama, la gente tiene necesidad, y Dios ya ha enviado la solución. Él envió a Jesús, ha dejado su palabra para que nosotros vivamos por su palabra, para que nosotros recibamos a Cristo en nuestro corazón, y Él nos enseña cómo vivir una vida más sana y libre de temores, de mal. Pero aquí Moisés nos dice que él vivió algo así, que su mamá se enfermó de cáncer, pero que ella nunca renegó de Dios, siempre estuvo ahí con esa fe, creyó, pero finalmente murió. También Blanquita dice, mi papá en noviembre murió de cáncer, pero logró aceptar a Jesús. Así que hablemosles de eso, papi, hablemosles de la sanidad espiritual, porque esa es la más importante. ¿Qué tal que tu familiar se quede aquí, pero sigue enfermo en su alma, en sus emociones? ¿Cuál es la mayor sanidad y qué es la vida eterna? Bueno, no estamos exentos de enfermarnos y hasta de morirnos, pero como... Eso es lo único que todos tenemos seguro. Sí, pero como tú decías, lo importante es que es la salvación de nuestra alma, el vivir por la fe en Jesús, estar preparados, porque de todos modos estamos viviendo en un mundo agitado, un mundo contaminado, un mundo donde hay tanta inseguridad. Hoy salimos de la casa, pero no sabemos si volvemos. Uno se enferma fácil. Ahorita con tantas pandemias, tantas pestes que hay, tantos virus por toda parte. Y como les decía, no estamos exentos de enfermarnos y aún de morirnos. Pero lo importante es estar preparados. Así es. Hubo algo que a mí me llamó mucho la atención de un pastor. La semana pasada tuvimos nuestro congreso de pastores aquí en Houston y por esa razón mis papás pues viajaron desde Colombia. También hago un paréntesis para invitarlos a nuestra conferencia Viviré para testificar para todas las mujeres que vivan en Houston. Hoy es el último día, necesitamos que se registren para poderles tener un regalito, una sorpresita con su nombre, prepararles un desayunito el día sábado, pero necesitamos que hoy se registren para poder tener pues como la capacidad de atenderlas y recibirlas como ustedes se merecen. Caballeros, inviten a sus esposas. Usted vive en Dallas, puede venir, eso no está tan lejos, quizá no alcanza a venir desde el viernes, venga solo el sábado, pero no se queden por fuera de esa bendición. Mi mamá va a estar predicando, hay una pastora que se llama Graciela Fayura, una argentina muy usada por Dios. Entonces, bueno, aprovecho ese paréntesis.
Pero bueno, resulta que en ese congreso de la semana pasada a mí me impactó mucho algo que dijo el pastor Ronnie. Y él dijo que cada que a él le pasaba algo malo, él se examinaba para ver qué estaba haciendo mal. Y nosotros sabemos que en los tiempos bíblicos, que en el Antiguo Testamento, la enfermedad venía como consecuencia del pecado. Después de Jesús, eso como que la gracia trajo esa libertad, pero sí puede ser que nosotros tengamos puertas abiertas en algún área de nuestra vida, ¿cierto, mami? Para que venga esa situación. Hay un versículo, yo lo voy a leer y quiero que mi mamá nos hable un poquito de eso, de cómo necesitamos confesar, sacar de nosotros para que venga también la sanidad y la libertad. Dice Santiago capítulo 5, para los que toman nota, Santiago 5, 16. Por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Amén, sí, así es. Cuando nosotros conocemos al Señor, todo lo que nosotros queremos hacer o lo que resulte en nuestra vida, lo llevamos a los pies de Cristo. Nos postramos ante Él y clamamos a Él porque Él tiene la respuesta y Él siempre tiene la solución. Entonces nosotros debemos orar a Dios y esperar en Él que Dios hará ese milagro. Pues como ahorita las personas estaban hablando acerca de por qué esa persona no ha recibido la respuesta. Es porque Dios también dice en su palabra que nosotros debemos, Él quiere ver nuestra fe, Él quiere que nuestra fe crezca. Entonces muchas veces no nos da la respuesta enseguida, sino que tenemos que esperar y seguir orando hasta que Dios tenga la respuesta, porque Él nos escucha, pero es como nuestros hijos, ellos nos piden algo y nosotros a veces no le damos lo que ellos quieren enseguida, pero tenemos presente qué es lo que el niño quiere y qué es lo que necesita o lo que no necesita. Entonces no le podemos dar lo que él no necesita, tenemos que saber que es una necesidad que él tiene y así mismo le vamos a dar la respuesta o lo que le está pidiendo. Y en cuanto a esto de examinarnos, porque a veces hay estorbos a las oraciones. Por ejemplo, ahorita estábamos orando y pensábamos en ese ejemplo que nos da aquí el apóstol Santiago, donde dice, confiésense en unos a otros sus pecados. O sea, ¿qué impedimentos hay? También uno ve más adelante Pablo escribiendo que cuando el esposo, ¿cómo es ese que tiene que ver como que sus oraciones no tengan estorbo? Que trate a su esposa con amor, como vaso frágil, para que sus oraciones no tengan estorbos. O sea, sí hay cosas que estorban las oraciones. El enemigo también intenta bloquear esa oración, por eso no hay oraciones sin responder, hay oraciones que nosotros dejamos de hacer y eso es diferente. Pero ¿por qué también hay estorbos a las oraciones? El pecado o el enemigo, ¿qué más podríamos decirles? Sí, también consecuencias del pasado. Muchas personas han hecho cosas muy terribles y siempre hay que confesar. De pronto hay algo oculto que la persona ni se acuerda y entonces el enemigo aprovecha eso para bloquear, para que no reciba la respuesta que está esperando, que está anhelando. Entonces hay que mirar, examinarnos a nosotros mismos y acordarnos qué cosas hemos hecho que no agradan a Dios, porque Dios mira más, lo más interno que hay en nuestro corazón y Él nos conoce y a Él no le podemos ocultar nada. Entonces muchas veces nosotros oramos y oramos, pero como dice la palabra de Dios que hay algo que puede estorbar las oraciones, como lo que mi hija decía ahorita de 1 Pedro, eso te dice es en Efesios, donde dice que los hombres deben, el esposo, tratar a la esposa de tal manera que sus oraciones, así en 1 Pedro, que sus oraciones no tengan estorbo. Puede haber un estorbo en nuestra vida que nosotros no lo hemos detectado y eso hace que no ese versículo del que les estamos hablando es 1 Pedro 3, 7. Hay estorbos. También hay otro versículo que dice que nos pongamos en paz con nuestros hermanos antes de ir y de llevar la ofrenda al Señor. Y a ver qué nos dice por aquí la pastora Jenny Alexandra. Hola pastora, está conectada desde Medellín, un saludo. Pastora Jenny Alexandra. Y la pastora nos dice, hay estorbos en nosotros como el orgullo y la prepotencia. Muy cierto, pastora. También aquí Lady dice, confiésense en unos a otros. No solo confesar ante Dios, debemos confesar con nuestros hermanos.
¿Qué dicen ustedes? Sí, Claro que sí, fue el versículo que acabamos de hay leer. que estar en paz con todos, dice, en lo que depende de vosotros, estar en paz con todos. Es necesario empezar a ponernos en paz con Dios, con nosotros mismos, porque a veces ni uno mismo se perdona por las fallas, por los defectos, por cosas. Empieza uno a culparse a sí mismo y ni se perdona a sí mismo. Entonces todo eso afecta la relación con Dios. Definitivamente, o sea, siempre van a haber estorbos y tenemos que examinarnos, mirar qué es lo que hay ahí, qué es lo que no está dejando que la bendición fluya completamente, Lady. Y a veces sí es necesario hablar, o sea, decirle, mira, pues yo creo que tengo que pedirte perdón por esta situación, especialmente cuando es en familia, en pareja, quitar esos estorbos. Por aquí Jenny Judith nos dice, los tiempos de Dios no son los nuestros. Yo confío en que mi milagro está hecho. Solo tengo que pasar por mi proceso, que será mi aprendizaje y mi propósito está ahí. ¡Wow! ¡Qué profundo! Jenny Judith tiene un diagnóstico fuerte de su hijo, pero ese diagnóstico no lo declaramos, sino que declaramos sanidad y así como tú lo dices, que eso será un aprendizaje. Sí, estaba pensando que a veces una de las razones por las cuales Dios se tarda en responder también es porque cuando los problemas se agudizan, cuando hay situaciones muy fuertes, es cuando mejor oramos, es cuando mejor clamamos, cuando más nos acercamos a Dios. Tenemos el caso de Jonás. Jonás ya estaba tocando, ya había tocado fondo y ya estaba expirando para irse. Y dice que en ese momento se acordó de Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, dice Jonás capítulo 2, versículo 8 y 9. Cuando mi alma desfallecía, ya estaba para irse. Y entonces dice, me acordé de Dios. Parece ser que las circunstancias no son bienvenidas, porque ¿a quién le va a gustar que le venga una crisis, una dificultad, que se le muera el ser más querido cuando más lo necesitaba? Cosas así por el estilo, cosas que llegan de sorpresa, inesperadas, una muerte súbita de un ser querido, cosas por el estilo. Entonces ahí podría uno llegar a cuestionar a Dios y aún cuestionarse a sí mismo y a los demás. Pero ahí es donde Dios quiere que espera, porque ahí es donde uno clama mejor a Dios. Jonás dice, me acordé de Dios y oró. Y cuando él oró, dice, Dios ordenó al pez y vomitó a Jonás en tierra. La respuesta contundente. A veces Dios permite las circunstancias fuertes. A veces se demora en contestar porque también espera que uno reaccione. Así. Como una de las cosas que a Dios más le gusta de sus hijos o de quien sea es que le dé gracias a Dios, que sea agradecido con Dios, porque Dios es bueno infinitamente, 100% es bueno. Entonces yo creo que debiéramos estar agradecidos más bien con Dios siempre. Amén, definitivamente. Gracias, Moisés, por todos esos comentarios tan profundos. Dice, solamente por medio del Espíritu Santo vamos a poder guardarnos en obedecer a Dios. Amén, Moisés, gracias. Gracias por todos esos tap-taps, por todas esas donaciones. Hoy tenemos la meta de llegar a los 100,000 tap-taps aquí en TikTok para que el algoritmo nos recomiende y nos exponga más. Así que, porfa, ayúdenos. Si esto está bendiciendo su vida, denle tap-tap ahí en la pantalla, y ustedes en Instagram también compartan con otras personas. Hoy mis padres, que son mi mayor ejemplo, mi mayor inspiración para amar y servir a Dios, están aquí para compartir con ustedes, y pues no sabemos todo, no sabemos todas las respuestas, pero Dios sí las sabe, así que vamos a tratar. Por acá también Stephanie Peña dice, si una iglesia cristiana que no practica el bautismo en agua es sana doctrina. Papi, ¿qué le diríamos, mami? ¿Usted qué piensa? ¿Una iglesia cristiana que no practica el bautismo es sana doctrina? Bueno, pues yo creo que según la palabra nos quedó escrito todo lo que nosotros debemos hacer y cumplir. Si queremos obedecer a Dios, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. Entonces yo pienso que es bíblico, porque la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Entonces, la palabra nos indica todo lo que nosotros debemos obedecer siempre y saber lo que tenemos que creer lo que dice la palabra. Amén, amén. Bueno, el bautismo es un testimonio público de un cambio interior. Si uno se ha arrepentido sinceramente, uno se bautiza, porque el bautizo significa nacer de nuevo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas han hechas nuevas. Hay personas que se bautizan, digamos, según los conceptos doctrinales que hay. Algunos dicen que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, otros dicen que en el nombre de Jesús. Hay muchas clases de bautismos, pero lo más importante es el arrepentimiento, porque si se bautiza y continúa igual, pues yo creo que no ha habido un cambio, un arrepentimiento sincero. Así es increíble y bueno, yo quería mucho que tuviéramos este espacio. Ya el año pasado cuando tuve la bendición de ir a Medellín habíamos estado los tres, pero yo quería que ustedes conocieran un poco más de mis papás. Ustedes saben que yo amo y sirvo a Dios es por el testimonio de ellos, o sea, nunca fuimos una familia perfecta, no, común y corriente, llorábamos, gritábamos, peleábamos, de todo, pero Dios en su gracia y teniéndolo a Él en el centro nos permitió siempre estar unidos y anhelar servirle. Ellos por más de 40 años han entregado su vida al ministerio, a servirle a Dios, a que a veces la gente me escribe comentarios feos. Al principio yo casi que hasta lloraba de lo feo que me trataban. Duré casi, los primeros años fueron muy difíciles, pero ahora ya no me da tan duro. Pero yo digo, o sea, cuando alguien se atreve a hablar mal de los pastores o a hacer comentarios, yo digo, pues bueno, yo soy el resultado de una pareja de pastores que amaron, sirvieron a Dios. Yo les he contado que en mi casa todas las noches había devocional, o sea, mi papá y mi mamá nos enseñaron un montón de versículos antes de enseñarnos a leer, yo creo, a decir papá y mamá, nos enseñaron a decir Jesucristo, a confesarlo como nuestro Salvador, y por eso es que estamos hoy aquí unidos y creyendo en esa liberación. Hay algo muy fuerte que para nosotros nos marcó y fue la liberación, en entender el mundo espiritual. Aquí Lady dice, mi familia y yo necesitamos liberación. Cualquiera puede hacer liberaciones, entendido que es Dios por medio de esa persona. Lady, mira, en ese caso, no sé si en este momento estás asistiendo a alguna iglesia. Si estás asistiendo a alguna iglesia, pues deberías hablar con tu líder más cercano, si estás en un grupo familiar o en algún ministerio, o con tu pastor si no tienes a alguien así. No cualquiera puede ministrar liberación. Hablemos un poquito de liberación, papi, mami. ¿Qué es la liberación y por qué es necesaria? Sí, la liberación tiene que ver con lo que dice el apóstol Pablo, la santificación, o sea, una depuración de espíritu, de alma y cuerpo. Cuando nacimos de nuevo, cuando Cristo vino a nuestro corazón, Él empezó, ya somos salvos por la fe. Hay una relación íntima con Dios, somos nuevas criaturas, pero en nuestra alma, que es nuestra personalidad, mente, corazón y voluntad, hay ligaduras fuertes ahí donde necesitamos la sanidad interior. A veces uno se libera a sí mismo porque hay cosas que uno puede renunciar y quitarlas. Yo les hablaba aquí de la autoliberación. La autoliberación, uno puede, pero hay otras que sí requieren de ayuda. Por eso la importancia de la iglesia, por eso la importancia de congregarse, porque ahí hay grandes beneficios. Con la ayuda de los hermanos, de los líderes, podemos salir adelante. Así es, mami. ¿Y usted qué experiencia ha tenido en cuanto a la liberación? En lo personal, lo familiar. A nosotros nos ministraron liberación desde niños y nos enseñaron a ser sensibles al mundo espiritual. Bueno, sí, de un principio que nosotros empezamos el ministerio, no ha sido nuevo para nosotros el tema. Siempre desde que iniciamos hemos hablado sobre ese tema de la liberación. Y de verdad que hemos visto tantos casos y tantas formas de las personas liberarse, porque todos no tienen las mismas inquietudes o las mismas necesidades, pero de verdad que la liberación es un proceso y la liberación también es como una decisión de la persona, porque la persona cuando quiere ser liberada tiene que también disponerse para buscar la presencia de Dios, ayunar, orar y si no se libera ella sola,
buscar un pastor, un líder que le aconseje, que le guíe y que le ministre liberación, porque una cosa es orar, otra cosa es ministrar a la persona para que sea libre. Entonces la liberación es algo muy importante en nuestra vida cristiana. Así es, por aquí Richard Salinas dice que él se ha dado cuenta con todo lo que estamos hablando acá, que él necesita ser libre del temor. Sabes, Richard, que a veces hemos abierto puertas en nuestra vida, digamos, hemos cometido situaciones, hemos pecado, hemos caído en cierta debilidad y venimos a Cristo, pero como que eso se quedó ahí anclado en nuestra alma, en nuestro espíritu. Por eso mi papá les hablaba de eso, de ser libres en nuestro ser interior. ¿Cómo Richard podría pelear esa batalla espiritualmente, papi, para ser libre completamente del temor? Bueno, primero reconociendo que uno todavía tiene áreas de su vida, situaciones sin resolver todavía, que todo uno se conoce a sí mismo. ¿Quién más que uno se conoce? Si es en su organismo, uno sabe qué es lo que le duele y cuándo. Y igual cuando es el alma, uno sabe si es en el corazón, pues los sentimientos, hay sentimientos encontrados. Ahí necesita, bueno, si uno reconoce que ha estado haciendo algo malo, pues renunciar a ese pecado o vicio, una mala costumbre, un mal hábito, es renunciar a eso, hacer un ayuno mínimo de un día completo sin ayuno, sin agua, ojalá hasta el otro día. Eso nada pasa, pero sí le trae grandes beneficios. Se libera, empieza a limpiarse, empieza a desintoxicarse, aún físicamente. El ayuno trae grandes beneficios. Así es, por aquí alguien nos dice que no le contestamos la pregunta, perdón, no alcanzo a leer todo, pero no encuentro tampoco la pregunta. Blanquita la está leyendo y no, tampoco encuentra la pregunta. Si quieres la vuelves a escribir para ver si alcanzamos. Mari Vera dice, ¿cómo se debe hacer liberación o cuál es el proceso para ser liberada? ¿Qué le dirías, mami? ¿Cómo se debe hacer liberación o cuál es el proceso para ser liberada? Bueno, ¿Qué es lo primero? Pues, ¿cómo es la pregunta? Primero es que... ¿Qué se necesita para hacer liberación y cuál es el proceso para ser liberada? Bueno, pues yo pienso que lo primero que la persona se disponga y se dé cuenta que necesita liberación, ¿cierto? Porque cuando la persona ve que necesita, va a buscar la ayuda, va a buscar la orientación. Y la segunda es ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el proceso para la liberación? El proceso, pues, eso es diferentes formas de procesos, porque todos los casos no son iguales. Entonces, algunas personas deben que ayunar Porque hay demonios o hay espíritus inmundos que dice la Biblia que no salen sino con oración y ayuno. Y sí, hay casos diferentes porque hay personas que han tenido una vida muy, muy difícil y el enemigo aprovecha la situación de las personas y les ataca en cierta área. Una persona puede tener un área débil donde el enemigo entra y donde el enemigo empieza a obrar en la vida de la persona y la persona se siente atada pero no sabe qué hacer ni sabe por qué está pasando eso. Es como también uno, a la luz de la palabra, uno se escudriña a uno mismo y uno mismo empieza, como el Espíritu Santo le va recordando su vida, lo que fue nuestra vida pasada antes de Cristo. Entonces ya uno empieza a darse cuenta, yo tal vez ofendí a Dios, yo tal vez hice algo malo, y el enemigo entonces aprovecha esas áreas para atacar a la persona. Entonces por eso la liberación es un proceso. Lo primero sería el arrepentimiento, ¿no? Que la persona confiese a Jesucristo, eso es lo primero, confesar a Jesucristo, porque todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne y sangre no es de Dios. Entonces lo primero es que la persona haga una oración de fe, que reconozca a Jesucristo. Lo segundo es que reconozca su necesidad. Y aquí hay algo muy lindo, mami, porque Richard es alguien muy especial que conocimos este año en el ayuno. Él vive en otro estado, pero se conecta al devocional. Richard, un día tienes que venir a Houston con tu familia, con tu esposita y toda tu familia. Pero Richard dice que el temor en él vino porque su hija murió. Entonces, claro, esa es una puerta que se quedó ahí abierta y tienes que cerrarla.
Ya tú eres de Cristo, ya lo confesaste, ahora confiesa, ya estás confesando ese temor, ahora el siguiente paso es recibir libertad. Ahorita al final vamos a orar por liberación para que se selle esta palabra en el corazón de todos. Por aquí Carola dice que Dios le dio el don de lenguas y aún así el enemigo le ataca. Claro, o sea, es que siempre que cuando venimos al reino de la luz nos hacemos enemigos del reino de las tinieblas. Ah, sí. Por aquí Lady Bella, tú eres de esta casa, tú siempre has pertenecido a Cristo Centro, ahora Comunidad de Gracia, allá, si vives todavía allá arriba en Prado, te quedaría muy cerquita, ya nos dice que le recomendemos la iglesia porque no está asistiendo. Lady, allá en Medellín, en el centro de la moda, está Comunidad de Gracia, que te quedaría muy cerquita, está en todo el centro de la moda. Pero si ya no vives por ahí, también estamos en Belén Rincón, que esa iglesia se llama El Resplandor de su Presencia. Aquí está conectada la pastora Jenny Alexandra. También tenemos una sede en el Bosque, ¿cierto? Por la estación Caribe, la estación de la Terminal del Norte. También, ¿dónde más? Está en Robledo está el pastor Dieguito y la pastora Mayer. Yo no sé si Pau está por ahí conectada en TikTok. Tenemos iglesias en varios lugares, pero en Medellín quizá la que más te queda cerca es donde está mi hermana y mi cuñado, ellos son los pastores, así que mis papás también están ahí. Cuando tú quieras asistir, mi papá y mi mamá con mucho gusto también te pueden dar una cita, puedes ir a la casa de ellos o a la iglesia, o ellos van a tu casa, oran y te apoyan en ese proceso que estás viviendo, ¿cierto? Sí, solo que se pueden comunicar con Andrea para que ella les dé la información, dirección y teléfono. Sí, Carola, en Colombia estamos allá en Medellín, estamos también en el Valle del Cauca, en Corinto, Tacuelló, Santander de Quilichao, en Ibagué estamos en el barrio Boquerón. Barrio departamental y San Isidro. Y el barrio San Isidro, eso es en Ibagué, pero también hay iglesia, ¿en qué otra parte de Colombia, papi? Estamos en Antioquia, pues en Río Negro. Ah, Río Negro también, si alguien vive en Río Negro. Bogotá, en el Huila también. En Pasto, Nariño. En Ecuador también. En Ecuador, ¿qué parte de Ecuador, papi? Porque aquí tenemos muchos ecuatorianos que los amo. En mitad del mundo, en San Antonio de Pichincha. Wow, Carola dice que nos ve desde México. Carepa, aquí está Luz Mena desde Carepa. Un abracito, mi hermosa Luz, parte de la iglesia del pastor Jorge Eliezer. Aquí todos los días oramos por Jesús Adrián. En Perú, no tenemos actualmente iglesia en Perú, pero sí te puedo recomendar algunas que he conocido en línea. A ver, ¿qué más nos preguntan por acá? Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. En Bogotá, sí, Minatuchi. ¿En Bogotá qué parte está, papi? Creo que es Suba, no estoy bien seguro, pero es Suba. Se pueden comunicar con mi papá y entonces le damos la información. Sí, Natica, para que tu familia pueda ir allá. Por aquí hay una pregunta, ¿en Quito, Ecuador? No, todavía no hay en Quito. En Guayaquil está la primera iglesia bautista, donde está el pastor David, es un amigo muy cercano, ahí sí pues podría recomendarte. Dice Connie, ¿qué libro del Corán? ¿Qué es la Biblia? O no me gustaría saber. ¿Qué es el libro del Corán? Me imagino que es el libro del Corán. El Corán es el libro de los musulmanes, ¿cierto, papi? Sí. Es como la Biblia de ellos, pero obviamente no es la palabra de Dios, ni es una traducción de los manuscritos originales de la Biblia. Entonces el Corán es como el libro guía de los musulmanes. Ellos tienen a Dios como Alá, o sea, como profeta a Mahoma. En España, Esther, no tenemos de nuestra organización, pero sí conozco algunas iglesias allá en España. De hecho, allá está Itiel Arroyo, Ana Olondo, hay varias predicadoras y predicadores muy lindos de allá de España, pero todavía no estamos allá. Quién sabe a dónde el Señor nos quiera llevar más adelante. Nayarit, Bahía de Banderas, muy cerca al puerto de Nuevo Vallarta. Yo estuve en Nuevo Vallarta, divino. Carola, estamos por iniciar iglesia en Nuevo Vallarta. Vamos a comenzar con un grupo de conexión muy pronto allá en Vallarta, así que de pronto, si tenemos la oportunidad de ir, nos conocemos y nos vamos para la playa bien bueno. Connie dice, ok, es que a veces se confunde y quería saber, pero muchas gracias. Claro que sí, hay muchas traducciones de la Biblia. Desde Zipaquirá, Colombia, nos saluda Alba. ¡Guau! ¿Qué dice Araceli? San Luis Potosí, presente. ¡Qué bendición!
Wow, Carola, si estás a 10 minutos de Vallarta, seguro nos vamos a conocer. El lunes pasado también conocí a alguien aquí, Perla, ella está en Wisconsin, si Dios lo permite, el 21 de junio estaremos ahí con una conferencia de mujeres. Si alguno de ustedes vive allá, por favor comuníquese conmigo. Tenemos este fin de semana conferencia de mujeres y si Dios lo permite también Colombia, prepárense porque en julio vamos con Viviré para testificar también allá a Colombia. Por ahí creo que todavía está Ana María, ya nos prometió que nos va a acompañar. Está Natita está desde Chile y desde Chile va a viajar a Medellín, Colombia. Lady, te voy a ver en ese congreso sirviendo, allá te necesito, qué bendición tan grande. Pues ya que no estás yendo a ninguna iglesia, te necesito ahí que nos apoyes. ¿Cuándo viene a Orlando? Ay, sí, Ana, tenemos allá un prospecto de iglesia, seguimos orando. Pero bueno, entonces, esta pregunta está buenísima, papi, esta es para mi papá. Esta es para mi papá, Diego Betancourt, un abrazo, Dieguito, dice, buenos días, pastora, cuando uno muere, ¿a dónde va el alma? Bueno, la Biblia dice que el cuerpo va al polvo, el espíritu va a Dios que lo dio. El alma, que es la personalidad, la persona, va a estar con el Señor. Si ya está preparado, si ya es salvo, pues va con el Señor. Y el Salmo 114 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Vamos a estar con el Señor. Pero si no, lamentablemente a otro lugar. Pero si somos hijos de Dios, ya estamos preparados, vamos a estar con el Señor. Recordemos lo que dice la Biblia, que somos seres tripartitos, espíritu, cuerpo y alma. O sea, este cuerpo está habitado por un espíritu y por un alma. ¿Qué está en el alma, papi? En el alma, la mente, el corazón, la voluntad. Las emociones. O sea, el intelecto, el corazón. No está hablando del corazón que bombea la sangre en el cuerpo, sino del corazón espiritual, donde sentimos emociones, sentimos tristeza, ahí. Y la voluntad, pues las fuerzas, acá, el cuello, las fuerzas. Entonces, esa es el alma, esa es la personalidad. Y cuando entonces una persona muere, este cuerpo, que es temporal, deja de existir, pero el alma es inmortal, o sea, el alma es la que va a Dios. Y si la persona murió en pecado o nunca se arrepintió, ¿qué pasaría ahí, papi? Pues ahí dice que va a un lugar de tormentos hasta el día del juicio final. Pero lo más lindo es que vamos a estar en la eternidad conscientes y aún más conscientes que lo que estamos ahora, porque el alma es eterna. ¿Ya? Qué increíble eso. No sé si te queda claro, Diego, yo sé que hay mucho que comprender y los principios espirituales se tienen que comprender de esa manera espiritualmente. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, orando, metiéndote cada día un poquito más con Dios. Diego acaba de encontrar a Jesucristo este año en enero, llegó por primera vez a la iglesia y siempre está aquí conectado también con ese corazón tan dispuesto para aprender y para seguir creciendo. Así que te animamos a que sigas ahí creciendo en esa fe. Por aquí Mari nos dice que a ella le han hecho mucho daño en las iglesias y ella no se quiere apartar de Dios. O sea, solo que estés aquí conectada nos demuestra que tú quieres a Dios, que quieres seguirle, pero lo que le está costando es servir. Sí, ahora sí podemos testificarle porque llevamos casi 50 años congregándonos, a pesar de todo lo que hemos tenido que soportar, porque no es la congregación la que nos hace daño, sino ciertas personas. No son todos los pastores los malos, es alguno que hizo un mal, le hizo algo malo a alguien. Pero eso no significa que todos son iguales, porque algo que nosotros hemos tenido claro es que Jesús nunca nos ha hecho ningún daño. Él es nuestro pastor y Él no nos ha defraudado, Él nos salvó y nos guarda y nos bendice. Entonces todo se lo debemos a Él. Como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Entonces eso es lo que nos hace perseverar, porque si fuera por las circunstancias, por todo lo que nos han hecho, estuviéramos en el mundo y peor, o hasta ya estuviéramos bajo tierra hacía mucho rato, pero por fe, por la fidelidad de Dios,
es que hemos perseverado. Amén. Definitivamente, no podemos mirar atrás ni a los lados. Si alguien tropezó y cayó, hizo tropezar a alguien, nosotros seguimos adelante, porque aún si yo me desvío, ¿qué va a pasar de mi generación? Va a ser igual. Entonces vale la pena perseverar, porque detrás de nosotros viene toda una generación. Así y es. nosotros les modelamos a ellos en fidelidad, en perseverancia, en ser fieles a Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, pero ahí estamos firmes. Eso es ser un padre responsable, y eso es cumplirle a Dios, Amén. independiente de lo que pase. Amén, amén. Gracias, Meli. Gracias. Dice que hace poco se comenzó a unir aquí a esta comunidad del devocional y que ha sido de bendición. Gracias. Mari dice, a pesar de sentirme incómoda, sigo asistiendo y sirviendo. Saludos desde Miami. Ánimo, Mari, sigue adelante con Cristo. Araceli dice, ayer escuché algo sobre el aceite de oliva, pero no pude poner atención. Bueno, el aceite se usa como una representación del Espíritu Santo, y muchas veces cuando vamos a orar o a ungir por la vida de una persona, se pone aceite sobre su frente o en sus manos como una señal de la unción del Espíritu Santo. O también cuando oramos por las casas. Mami, ¿usted alguna vez ha tenido esa oportunidad de orar y ungir con aceite? Sí, muchas veces hemos orado por casas donde la gente se siente con temores, oyen ruidos o ven sombras o ven cosas extrañas. Entonces uno ora por las casas y las unge para que sean liberadas de los ataques de los enemigos que están atacando a las personas en ciertas áreas de una casa o en una casa. No es el aceite en sí, sino lo que representa, ¿cierto? Sí. Y no solo eso, sino que también de nada serviría ungir una casa si la familia que vive ahí Sí. hay pecado, hay cosas desagradables. Entonces de nada serviría. Eso implica tener a Cristo en nuestro corazón y en nuestro hogar, para que así la unción, la protección, no solamente el ungir con aceite, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alrededor nuestro está la protección de Dios. Amén. Carola, no perdamos el contacto, porfa, escríbame en el chat, porque pronto, con la ayuda de Dios, ya va a haber comunidad de gracia allá en Nuevo Vallarta, así que tenemos que estar unidas. Vamos con la última pregunta de Kidian. Dice, ¿nosotros podemos ungir nuestras casas o tiene que ser un pastor? Yo lo hice, no siendo un pastor, lo hacía porque mi primera iglesia es mi familia. Entonces yo podía unir mi casa, sí, lo podía hacer, solo que debe asesorarse con su pastor, con su líder, con una persona de experiencia para que le apoye y le respalde. Sí, definitivamente. Pues bueno, vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo glorificando al Señor. Perdóneme si no puedo leer las peticiones hoy porque estoy un poquitico lejos, pero vamos a orar a nivel general. Primero que todo, yo le voy a pedir a mi papá que ore ministrando liberación. Y ahí donde tú estás, si tienes la oportunidad, si tienes ese aceite, pues ve, unge tu casa, las ventanas, camina en cada rincón, en tu cuarto, en la cocina, declara libertad. Si hay algo pasando en la vida de tu hijo, de tu hija, y estás en la casa, ve al cuarto de tus hijos y ministrales en fe. Si ellos están ahí, pues abrázalos, regálales de ese amor de Dios. Si estás en el trabajo, igual, tal vez no puedes orar audiblemente, pero puedes unirte a nosotros. Le voy a pedir a mi mamá que ella luego ore ministrando el amor, solo ministrando el amor, la sanidad y la libertad de Cristo. Y ya cerramos este tiempo. ¿Listo? Oramos, yo le pido si se siente oprimido el pecho, la espalda, su cabeza, lo que sea, ponga su mano ahí. Vamos a creer que Dios está en control, que Dios es un Dios de lejos y de cerca. Ahí donde usted está escuchando la palabra, interactuando con nosotros, ahí está el Señor, porque donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Vamos a orar. Padre amado, en esta mañana te damos gracias, Señor, y en este instante presentamos delante de ti, Señor, nos unimos y presentamos delante de ti cada persona que está conectada, Señor, y los que están siendo oprimidos, que están llevando una carga emocional, una carga mental, Señor, un bloqueo en sus finanzas,
un bloqueo en su área emocional, un bloqueo financiero, un bloqueo familiar, Señor, o laboral. En el nombre de Jesucristo ahora atamos todo espíritu inmundo, reprendemos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre amado, te pedimos que seas tú quien intervenga, Señor, trayendo libertad a cada persona, a cada familia, en el nombre de Jesús. Padre, que si hay alguien ahí que está sintiendo de pronto algo en su corazón que pueda aún recibir esa libertad, le pedimos que ponga su mano en el pecho, si así lo desea, comience a respirar profundo y comience a permitirle al Espíritu Santo hacer esa obra liberadora, que se vaya toda cadena de opresión, que se quite toda obra de hechicería, de brujería, todo lo que hicieron en contra tuya, así como Richard, que hoy decía, yo necesito ser libre de ese temor, que ahora mismo el Espíritu Santo, a través de ese celular, a través de esa pantalla del computador, del iPad, trascienda, como decía mi papá, Dios no tiene espacios, Dios no tiene límites, que ahora mismo el poder del Espíritu Santo rompa toda cadena, toda maldición, toda enfermedad se va de tu vida. Toda rebeldía del corazón de tus hijos, la atamos, la llevamos a la cruz del Calvario. Tú tienes autoridad, mamá, tú tienes autoridad, papá. El Señor te la ha delegado, autoridad para atar y desatar. La Biblia dice que lo que atamos en la tierra es atado en los cielos, y atamos al hombre fuerte, atamos a ese espíritu inmundo de vicio, a ese espíritu inmundo de alcohol, a ese espíritu inmundo de droga, de pornografía, de lujuria. En el nombre de Jesús declaramos libertad en tu casa, en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad, que esos espíritus inmundos que vienen influencian a la gente para que abuse a un niño, que vienen influencian a la gente para que cometa actos vandálicos, ahora mismo en el nombre de Jesús le ordenamos al enemigo soltar la vida de todos los que están aquí conectados. Recibe libertad ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Más, Señor, de ti. porque tú tienes, Señor, autoridad sobre todo principado y potestad. Amén. Tú eres el Señor de los señores, el que nombre obra de Jesús, milagros y en el nombre de maravillas, Jesús. Señor, y puede hacer grandes sí, cosas Señor. en cada vida, en cada corazón, que teme a Dios, que busca la presencia Amén, de Dios, no Señor, será en el nombre de avergonzado, Jesús. porque Dios escucha la oración de los justos. Padre Santo, sigue obrando, Señor, en cada nombre de persona, En según el su nombre de necesidad, tu obra, Señor, con poder y gloria. Amén. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, declaramos paz en sus corazones, sus vidas sean transformadas. Pueda venir el gozo del Espíritu Santo sobre sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús proclamamos la presencia de Dios obrando con tu poder, tu misericordia, Señor, para cada uno, Señor, de tus hijos, Padre. Sigue obrando, Señor. Bendecimos sus vidas y proclamamos la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos, Señor, que tú los llenas con tu paz, con tu amor, que donde haya cualquier vacío, cualquier soledad, ellos puedan sentir cómo tú estás ahí a su alrededor. Llena esos matrimonios, Señor, que tal vez están a punto del divorcio, que se puedan comprender, que se puedan comunicar, que se puedan ver de una manera diferente. Oramos, Señor, por los niños, desde el más pequeñito que va a un daycare, que va a la guardería, que va al preescolar, que ahí tú los protejas, los que van a la primaria, al bachillerato, los que van al colegio, a la universidad. Acompáñalos, Señor, pon un vallado alrededor de sus vidas para que ellos no se dejen influenciar por las tinieblas, sino que ellos lleven la luz de Cristo a donde quiera que ellos vayan. Cubre, Señor, en este día la vida de todos los que están aquí conectados. Llénalos de tu paz, que si alguno está enfermo, tú le sanes, que si alguno está triste, tú le devuelvas el gozo, que tú quites, Señor, todas esas cadenas de opresión, y que hoy, Señor, 14 de mayo sea el mejor día de nuestras vidas, porque lo vivimos con tu respaldo. Que se vaya toda escasez, toda ruina, como dice tu palabra. El pan nuestro de este día, el pan nuestro de hoy miércoles, ponlo en la mesa de cada familia, en la nevera, en esa alacena, en ese pantry, que haya abundancia, no solo para ellos, sino para compartir con otras personas. Que si alguno, Señor, se siente enlutado, siente ese dolor del duelo,
que tú le des paz. De manera especial declaramos sanidad para Jesús Adrián Angulo, lo vemos levantarse, Señor amado, cubrimos, Señor, a Mary Jamie, esta madre que ha perdido a su hijita, Daniela. Ayer no fue un día fácil para ellos porque se despidieron, pero tú, Señor, la fortaleces a ella, a su esposo Tito, a su hijo Diego Alejandro, a toda la familia de la fe allá en Medellín, Señor, que seas tú consolando, y cada petición la ponemos en fe en tus manos, todas las que han escrito acá en el chat, las oraciones de Blanquita, oramos por Britney que se lastimó su pierna y está con mucho dolor, que tú la sanes, cubrimos a mi